Pues hoy vamos a hablar del miedo escénico. Entonces, una cosa a tratar, y bueno, bastante frecuente creo entre los músicos, yo también lo sufrí, eh, a- aunque eso no me ha impedido subir a un escenario, como mucha gente que conocemos, pero aún así se sigue sufriendo. Bueno, vamos a empezar por la base, ¿qué es lo que dice la psicología? ¿Qué es el miedo escénico? Literalmente, el Literal. miedo que experimentas cuando subes a un escenario. No hay, Vale, no ok. hay mucha más explicación. ¿Y qué dice la psicología que provoca ese tipo de miedo? Eh, en general, se suele asociar a una falta de autoestima o de seguridad. Puede ser más profunda, más superficial, pero va en esa línea, Vale, como puntita para empezar a desgranar. yo opino lo mismo de lo que dices, dijese o no eso la psicología, yo es lo que pienso por mi experiencia, pero todo el mundo piensa que es solo el miedo a exponerse y se queda en esa superficie, ¿verdad? Piensan Ujú. que es bueno, es que tiene miedo escénico porque tiene miedo a exponerse ante los demás en un escenario o en un auditorio, hablar en público, etc. De acuerdo, pero tú ya estás poniendo algo mucho más profundo. Se trata de Ujú. un problema de autoestima. Entonces, realmente no es un miedo a ponerse delante de los demás. Entonces, ya el enemigo realmente deja de estar fuera. Exacto, Exacto. Entonces, sí, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con uno mismo, ¿no? con Con uno el mismo. autor. Ujú. Muy bien. ¿Qué recomendarías para entrar en el tema cuando alguien experimenta este tipo de fobias o de miedos? Ujú. En primer lugar, yo recomendaría, aunque parezca muy tonto, llevar un diario de qué emoción está uno sintiendo cuando sube al escenario. Ver qué te está provocando eso, porque realmente subir al escenario y ponerte delante de toda esta gente, lo único que está extrayéndote delante, o sea, en primera panorámica, cómo tú te sientes. Y desde ahí es desde donde se puede desgranar y ver en cada persona particular por qué tiene ese miedo escénico. Porque a uno le puede ocurrir, me lo invento, ¿vale? Puede venir porque ya se ha expuesto a situaciones así y ha tenido ya algún un shock, digamos, algo le ha salido mal y alguien se le ha reído, o simplemente es algo que se ha imaginado. Entonces, ver en cada caso qué emoción me está provocando cuando me subo ahí, para ver qué es realmente, en vez de dejarlo así en el limbo de es que tengo miedo y ya está, ver qué estoy sintiendo yo cuando me expongo a esta situación. Vale, Que estoy pero sintiendo, que estoy mm, pensando, todo lo que se provoca en ese lo momento. que dices estoy muy de acuerdo y me parece que es lógico, pero claro, date cuenta que tienes que haber llegado a ese nivel. También. ¿Qué pasa si tú, porque hay varias cosas que has dicho y me gustaría profundizar ahí, sobre todo cuando has dicho imaginas, ¿no? Entonces Ujú. está claro que todo eso que piensas que te va a pasar es una imaginación. O Total. sea, porque subes a un escenario, nadie va a matarte. Puede pasarte otras Ya cosas, no, pero ya no te tiran digo, botellas ni nada por el estilo. bueno, yo te contaría alguna de mis experiencias de gira que, en fin, no solo botellas, pero de lo que hablas, ¿no? De llevar un diario para anotar tus emociones. Pero las emociones podría ser miedo, podría ser miedo en diferentes eh, variantes. Miedo a la crítica, por ejemplo, Ujú. miedo a hacer el ridículo, pero es como lo que venimos hablando, está muy afuera, ¿no? No tiene que ver con uno mismo. O sea, todo el miedo Claro. que tienes es ante un agente externo que tú te estás imaginando, porque lo más seguro es que previamente tú no hayas tenido una experiencia que te lleve a justificar ese tipo de miedo que tienes. Ujú. A no ser que hayas tenido una experiencia de cuando eras peque, eh, que es más lógica, o por algún tipo de pacto, vamos a llamar así entre comillas, con lo familiar, con quien te haya educado, que hace que te impida, por esa lealtad, ¿vale? Luego, si quieres, hablamos un poco más en Vale. profundidad de eso,
que no te expongas, ¿no? Que está mal ser el centro de atención, por ejemplo. Ujú. Sí, que está mal ser el centro de atención o simplemente no se ha validado a la persona por lo que es. Y eso nos ha pasado a todos, o sea, cualquier persona que mires en el mundo, o sea, la educación tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. La Ujú. educación es, te educan de acuerdo a un sistema establecido. Igual dentro de 3 o 4 generaciones eso ya va cambiando, pero en general nos educan para que nos amoldemos a lo que existe. Y en general cualquier persona, y esto es muy instintivo, cualquier persona que se ha salido de lo marcado por la norma, por la sociedad, no sobrevivía fuera del grupo, porque era como fuera. De hecho, los mayores, o sea, la mayor condena era el destierro. Entonces, Claro. si no te, eso sigue dentro de nosotros, porque somos animales sociales, sobrevivimos en sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que está asociado a si yo salgo, si llamo la atención, si hago esto que en mi educación en general, en cada sitio será diferente, es fuera de la norma, yo no sobrevivo. Entonces me acoplo a la norma y entonces me hago mediocre para estar ni por encima ni por debajo. Y eso es la mediocridad, ni por encima ni por debajo. Desde luego, pero ves, pero todo esto que estás hablando realmente asienta unas bases de lealtades a la tribu, o en nuestro caso es a Exacto. la familia, a lo establecido, ¿vale? Esos son los sesgos realmente, además de esto que estás exponiendo. Sin entrar ahora a profundizar sobre todo tipo de sesgos, ¿no? Pero esos sesgos generales, si en tu familia estaba bien hablar en público, genial, pero no es lo normal. Quiere decirte Ujú, que exacto, no es lo normal en una familia, digo, tipo, ¿no? exacto. Sin Sí, sí, entrar a sí. valorar otros aspectos. Está bien. Cuando has hablado de anotar las emociones, ¿qué haces con eso? ¿De acuerdo? Ahí hay varias opciones, ¿no? Depende de lo autorreflexivo que sea uno. Porque hay gente que tiene una gran capacidad de reflexión y de mirar hacia adentro y puede decir, ah, vale, pues tengo miedo porque siento X. ¿Y cuándo fue la vez que yo sentí X? Ah, aquí. Y también lo sentí aquí. Y entonces puedes encontrar un patrón de qué te provoca interiormente eso, ¿no? ¿Qué ha configurado que tú sigas sintiendo ese miedo? Porque todo eso va a tener un elemento en común. Hay gente que tiene menos capacidad de reflexión y necesita que le echen una mano. Pues se le echa una mano a veces con una persona de confianza que tengas, que sea como alguien en quien puedes confiar, que sabes que es objetivo contigo, pero que te aprecia, que no va a hundirte cuando te diga la verdad. Le puedes preguntar, oye, tú que me ves desde fuera, eh, ¿qué crees que me está pasando? ¿No? Aunque ya que nos fijamos en el exterior para mal, para que nos critiquen por el miedo escénico, por el miedo a la crítica, por el ridículo, utilizar ese mismo exterior para que, nos, para que nos ayude al menos. Ese punto que estás hablando me parece realmente importante y no se suele decir como un apoyo para este tipo de cosas. Se dan siempre los típicos consejos que están aceptados dentro de la psicología y que yo en mi caso, cuando los traté de poner en uso, no funcionan. Y este punto que Ujú, dices de alguien que te diga eso que ve, eso es por tratar de diferenciar qué es real de lo que claro. está sucediendo a lo que tú estás sintiendo. Entonces hay una Ujú, división entre afuera adentro, en el que tú puedes estar viviendo todo ese tipo de emociones que se traducen en, bueno, ya sabemos, ¿no? Se te puede agitar la respiración, ujú, taquicardias, en algunos puntos extremos te tiemblan las piernas, las manos, el típico tracking del músico. ujú. eh, yo El golpe en conozco el todo ese tipo de cosas, estómago, sí, etcétera, todo. ¿no? Pero Los calores simplemente que suben y bajan, exacto. todo. Somatizaciones de lo que tus emociones, por lo que te dice tu cabeza, ¿de acuerdo? Estás empezando a vivir. Pero luego resulta que ese acompañante del que tú hablas, que puede ser un amigo, una amiga, alguien Ujú, íntimo, que esté fuera viéndote sobre el escenario, no percibe nada de eso. Por lo claro. tanto, lo que es tu vivencia es una realidad separada de lo que está sucediendo fuera. Ujú. Normalmente casi todos los miedos, o sea, no vivimos ahora mismo en una sociedad en la que tengamos un miedo real a una bomba, a una pistola, no vivimos ahí. Entonces, en general, todo lo demás nos lo montamos en la cabeza. Y tener un punto de referencia cuando tú todavía no estás
ubicando bien qué es real, qué te estás imaginando, o de eso que está pasándote dentro, qué pasa realmente, un punto de referencia externo es muy bueno. Yo lo he hecho, yo he tenido ansiedad social y tenía una amiga de confianza que, que salía con ella y yo le decía, oye, que esto que estoy viendo me lo estoy montando yo o, o está pasando de verdad. Y a veces me decía, está pasando de verdad. Esa persona te está mirando con muy mala cara. Y yo, ah, vale, no, que igual. Pero yo ya empezaba a dudar de mi propio pensamiento, o sea, cuestionar ese propio miedo. Decir, a ver, que es que igual es mentira. Igual simplemente le estoy dando una bola que no es así y ya está. Claro, pero lo que estás usando además, o sea, yo creo, que lo voy a definir de esta manera, porque me parece genial, es un traductor de realidad. Sí, mira qué buena. Es un traductor de realidad de lo que estás hablando. Tú estás viviendo una serie de emociones en un entorno social y tú estás interpretando una serie de cosas, pero es por cómo tú traduces. No traduces bien el idioma, vamos a Ujú, decirlo así. ¿De exacto. acuerdo? Estamos en un entorno en el que no estamos seguros y Ujú, recibimos un feedback que no es real, o sea, ujú. recibimos por como nosotros leemos. Entonces Es. necesitamos un traductor. Me parece que sería Un buen ¿vale? nombre, sí, sí, Un buen sí. nombre, un traductor de realidad para que te ayude a diferenciar cuando estás leyendo mal el entorno o tus emociones te están indicando cosas que, aunque como tú bien decías al principio, realmente la tribu lo que trata es de protegerte, ahí no tiene sentido. Claro. Ese sesgo que está surgiendo en tu Ujú. psique, en tu psiquismo, lo único que te está haciendo es perjudicarte y limitarte lo que hablabas en un entorno social o nosotros los músicos cuando subimos a un escenario y queremos comunicar y compartir nuestro arte. ¿Mm? Claro. Es muy bueno, pero además, claro, yo una cosa que quiero ubicar de entrada. O sea, todo esto que estás diciendo que me parece muy bueno, me gustaría que quien nos está escuchando entienda que no es te doy 3 truquitos y mañana ya está resuelto. Sí, bueno, pero tú has leído los libros que yo he leído al Sí, respecto de qué hay, ¿vale? sí. Y dejo y son un poco, ¿cómo decirlo? Eh, no sé, Sí, infantiles en el es sentido de, receta tipo, sí. exacto, receta tipo, ¿de acuerdo? Y no funcionan. O sea, puede que le funcione a una persona, pero no funciona porque tienes que hacer toda una autoexploración que, como tú bien decías, bueno, puede ser una persona que te comunicas bien contigo o no. Además, necesitas un traductor, puede ser un amigo, puede ser un psicólogo, Ujú, alguien, o sea, si eso te está generando realmente un problema grave en tu vida y tú quieres tocar, pero no quieres expresar eso en público, pero no por una decisión propia de no quiero expresar mi música, no la quiero compartir, no voy a compartirlo por miedo a. ujú. Entonces, y como tú bien decías, es un problema de autoestima, es un problema de falta de valoración propia. Entonces, realmente necesitas emprender todo un recorrido contigo mismo y, por supuesto, necesitas ayuda. O sea, yo lo necesité en mi momento también. Y yo también. Y no Ya fue de un está. día para otro y fue haciendo muchas cosas, no solo una. Eh, Y obvio que enfrentarme al miedo, pero porque no puedes esperar a no tener miedo, eso no sucede. no, eso no va a pasar jamás. No, ¿Vale? Es y lo que... es un buen diseño además tener miedo, o sea, no hay un error en tu cabeza, tú tienes miedo y los demás no. La diferencia es como dice, no sé quién fue, lo leí hace poco, que algún filósofo antiguo decía, el valiente solo aguanta 5 minutos más ante el miedo. Solo aguanta 5 minutos nunca, más nunca y lo deja leí. que se vaya, a ver Antes. qué pasa, ¿no? Qué Pero bueno. sí, te vas a tener que enfrentar, obviamente, porque todo el mundo tiene miedo y cada situación nueva te va a provocar un miedo nuevo. Si tienes miedos nuevos, es que estás creciendo. Efectivamente, eso opino yo. Pero mucha gente te dice, bueno, ¿qué dirías a la gente que tiene miedo? Que no tenga miedo, ¿verdad? A hacer esto o lo otro. Mm, No puedo mentirte. De hecho, si no tuvieses miedo, que es lo más normal, o sea, ¿dónde está, si lo quieres pensar, el reto?
¿vale? Si lo quieres medir No como está la eso. gracia de la película. Pero si te digo, no tengas miedo, no va a suceder. O sea, te estoy mintiendo. Tú vas a llegar, te vas a subir al escenario y te van a entrar por los 7 Los males. 7 males, exacto. Exacto, De ¿de arriba a acuerdo? abajo, además. Te van a entrar los 7 males. Hay un punto aquí. Ahora has hablado del acompañamiento, es todo una terapia positiva, todo un trabajo en equipo con alguien, contigo mismo, obvio, y con todos los recursos que necesites. Ok, pero nosotros hemos visto, y yo lo he experimentado en mi entorno, y sobre todo está dentro del paradigma del músico, ¿no? Todo el tema de sexo, drogas y rock and roll. Ujú, Entonces, yo en mi experiencia lo que he visto es que habitualmente se recurren a las drogas o al alcohol, ya no tanto hoy en día. Yo haciendo giras europeas no he coincidido con gente que se drogue, incluso gente top, no hay drogas. Sí hay ujú. alcohol siempre en las neveras, pero no ves borracheras, ¿de acuerdo? Vale. Pero porque creo que ahora estamos mucho más trabajados a nivel psicológico, también hay más información y hay mucha más gente preparada que te ayuda. Pero antes no. Y entonces lo que hacían, o en el terreno un poco más underground, recurrir a drogas o alcohol como Ujú, un objeto para externo que te ayuda a combatir lo externo. claro. O en el mundo de la música clásica, que sabes que mi formación inició con la música clásica, yo cuando hacía audiciones, pues mis profesores, de hecho, me lo recomendaban y todos los concertistas, tomar una cosa que se llama sumial. Por favor, no anotéis esto, no lo uséis. Se utiliza para taquicardias y tal. ¿Qué nos sucedía a los guitarristas clásicos y a otros músicos? Entraba el tracking, te tiemblan las manos por la ansiedad, el miedo, la falta de confianza, Ujú. etc. Tomas eso y tú crees que guay, subes al escenario, te entra calor, pero no te tiemblan las manos y Ajá. haces bien el recital. Pero ¿qué sucede? Ni te estás entrenando, ni estás atravesando esos miedos y luego aparte se agrava, que empiezas tomando media, luego es una. Yo, Claro. uno de los formadores muy buenos que tuve antaño, él cada concierto tomaba 4. Fíjate, ¿no? Eh, Ostras. Pero, ¿cuál es la historia? Ni tomar ansiolíticos, a no ser que seas una persona que tengas un Que problema complejo. médicamente, sí, Digo, me gustaría saber qué obviamente. opinas de esto. Antes lo hemos hablado, Ujú. opinamos igual, ¿no? Pero obviamente, si necesitas, para eso hay un profesional que te puede decir que para un momento concreto, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo creo que, o sea, ningún medicamento en general debería tomarse a la ligera, porque al final son drogas muy medidas para causar un efecto X. Si tú tienes una condición médica que te la requiere, oye, pues para eso está el médico, para que te recete, pero tú tomarte cualquier cosa y menos cosas que van a afectar a tu sistema nervioso, tú no sabes qué dosis del medicamento que tú estabas comentando es apta para tu peso, para tu condición en el momento, que habrá alguno que se habrá ido de madre porque habrá tomado algo que le ha paralizado del todo. Igual, yo ahí, vamos, yo no me atrevería jamás sin que un médico me lo recetara. Y aún Primero de acuerdo a así, mi condición y aún así con mucho cuidado, ¿no? pero es que encima hay una cuestión con esto, porque son drogas y que nadie lo olvide, Claro. aunque vengan de una farmacia. Siguen siendo drogas y cuando tomas una cosa como Sumel, yo te digo, yo era muy joven, o sea, pero mucho, no sé, 19 años quizá, recuerdo, y me lo daban sin receta. Y luego, ¿cuál es el problema real de todo esto? Que estás buscando un apoyo externo Afuera, por no afrontar el problema que es tuyo. claro. De entrada es que es inútil. Ese es un parche, pero al que hay que poner otro parche y otro parche y otro parche, que subir la dosis o cambiar de cosa, o si no, luego lo mezclas con algo, o bueno, el rollo de las drogas. Pero es que además es inútil, porque si el problema está dentro, por mucho parche que pongas afuera, cada vez el problema adentro se va a agravar más porque, a ver, las emociones no son ningún fallo en el sistema evolutivo. Si una emoción está ahí hablándote alto y claro, hasta que la escuches te va a hablar cada vez más alto y más claro. Entonces, estás agravando el problema que tienes. Por supuesto. Entonces, si no lo miras de frente, la vas a liar cada vez más. O sea, yo cuando hay gente que me dice, yo es que soy más del tipo avestruz, y yo, bueno, pues igual para cuando levantes la cabeza de la tierra, viene una aventurera que te arranca la cabeza. Sí, habré sido feliz hasta entonces. No, tienes la cabeza metida en la tierra. No puedes ser feliz con la cabeza metida en la tierra, no disfrutas de la vida, ¿sabes? Claro, pero además hablando de este tipo de drogas, aunque sean legales, tiene un agravante,
¿Y si un día no tienes y tienes que subir al Bueno, claro, escenario? eso además te Eso desata en ahí. lo que te apoyas, que viene a ser un poco también como cuando alguien usa amuletos, ¿no? Aunque sea una cosa más positiva. Sigues Ujú, apoyándote en cosas externas que si un día no las tienes a mano, exacto. ostras, Es que no es lo mismo llevar un collar que digas: "Buah, me lo regaló no sé quién para darme suerte", a depender de llevar el collar para sentir que ese día has tenido suerte. Esto es lo mismo, pero es que encima no es solo un collar, es algo que está provocando reacciones químicas en tu cuerpo. claro, Entonces, tu cuerpo se adapta. O sea, igual que el primer día necesitas, cuando tienes jaqueca, una aspirina y el siguiente día necesitas 2, como decías lo de el concertista que conocías, cada vez necesitas más y tu cuerpo te va a pedir más. O sea, ya no es que necesites y con una copita de vino se te pase y lo puedas sustituir. No, es que vas a necesitar mucho, mucho más. Entonces, ¿por qué ceder tu poder a algo externo cuando puedes solucionarlo desde dentro? Y no es tan difícil, o sea, es miedo al miedo lo que provoca evitar enfrentarse a eso o superarlo. Y luego lo miras de frente y no es tan terrorífico. No, pero sí, pero está ahí. Quiero Claro, decir, o sea, hay que hacerlo, pero que a veces ese hecho de tomar algo externo o tal, primero por el desconocimiento de decir, pues es algo que tiene que ver conmigo. Pero una vez que sabes que tiene que ver contigo, porque a lo mejor te vas enfrentando a diferentes situaciones, a lo mejor no solo en el escenario, pero te da miedo exponer en clase o ir a una entrevista de trabajo. O sea, es un amplio espectro en el que crees que exacto. vas a ser juzgado. Eh, ahí necesitas darte cuenta, o sea, suponemos que te das cuenta ya de que tiene que ver algo contigo porque es el elemento común. Pero es que una vez que lo miras, no, o sea, no lo miras por miedo a ese miedo, pero una vez que lo miras te das cuenta de que no es tan grande. Claro, pero con el tiempo, yo ahora miro atrás y yo en mi caso Lógicamente. y la gente que conozco que ha sufrido ese tipo de experiencias que tienen que ver con otras cosas que nunca es con lo que imaginas, que es lo que venimos hablando, Exacto. eh, ha sido con trabajo. Mm, Primero, principal, trabaja la autoestima. Valorarse o valorarnos por lo que ya somos, ¿de acuerdo? Lo hagas ujú, mejor o peor. O sea, que no solo el valor está en un resultado que imaginas, en mi caso era la presión por hacerlo todo perfecto, tocar todas las notas de una forma exacta, correcta, de expresividad, ujú. etc., ¿no? Eso, por la cultura y por mi educación, bueno, pues tenía muy arraigado todo eso. Primero un trabajo de autoestima, autoconocimiento. Yo es lo que hice. Y lleva tiempo, no fue en un día, fue en años. No. Pero De hecho, es continué un subiéndome a un escenario a afrontarlo. Y luego una serie de estrategias. Yo, por ejemplo, me enfocaba en lo que estaba tocando. Si fallaba una nota, volvía a redirigir mi mente a lo que estaba haciendo en el momento, tanto de forma emocional como de forma intelectual. Estar viviendo el ujú. momento. ¿Por qué? Porque si no, la mente todo el tiempo te recuerda, por ejemplo, Tucu, tucu, en mi tucu, caso, que era sí, 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 exacto, sí. has fallado, eres un mierda, etc. Todo un Es como discurso, claro, todo un discurso bastante agresivo y destructivo, y muy sí, o sea, destructivo. te hunde, te hunde. Entonces, es todo eso. Y si necesitas ayuda, obviamente, mi mayor consejo es alguien que te ayude, con el que trabajar esto mano a mano, la gente del entorno, ¿vale? Y sobre todo aprender a no escuchar quien te critica, por ejemplo, por joder, sino cosas. Claro, es que la verdad es que no puedes, yo no podría dar una solución como concreta de esto, esta pildorita y ya. No, son varias cosas y luego depende de la situación de cada quien. Para una persona. Ah, y otra cosa importante, empezar a entrenarlo si puedes, que en mi caso no, yo no, ya no podía porque yo ya era profesional cuando empecé a vivir esto ya muy fuerte. Yo soy profesional desde hace 25 años o 26 años, entonces ya no podía dar marcha O sea, atrás. no, ¿De uy. acuerdo? Tuve que trabajarlo sí o sí. Y hay una cosa, eso que te dicen, no, subes al escenario y un día se pasa, no es verdad. Yo ya llevaba muchísimos años de profesional, creo como 15 años de profesional, y yo no había superado eso. Tuve Ujú. que ponerme a trabajar con análisis, con gente cercana y enfrentarlo día a día hasta que, digamos que es el amigo pesado, ¿no? Al que ya no le escuchas cuando habla. Entonces, Sí, sabes es que está como, ahí, está ahí, sí, pero bueno, vale, hasta luego. pero yo decidí dónde quería poner la atención.
Y entonces, y luego aprender a valorar cuando la gente te dice que lo has hecho bien y no echar tú por tierra el Lo trabajo, que te están diciendo, aceptar eso que esa te están valoración. diciendo, exacto. Siempre que También ese sea lo tu que caso, que eso era mi caso, eso fue mi claro, recorrido. Yo no sé, cada caso particular tendrá su trick, pero si puedes desde el inicio trabajarlo, es a donde quería llegar, aunque me estoy ujú. extendiendo un poco, es en entornos más seguros. Primero delante de un amigo toca, luego delante de tres, luego delante de todo tu grupo de Sí, que no hace amigos. falta lanzarse ahí Exacto, a la arena como un claro, gladiador, que claro. te puedes entrenar, ¿sabes? No, ¿Sabes? Hasta que llegas a un sitio donde hay miles de personas, ¿de acuerdo? claro. Pero fíjate que en mi caso, cuando yo tocaba en escenarios delante de 6.000 personas, la presión que tenía era mucho menor que cuando tocaba en un Que con sitio los pequeño. amigos, claro. Exacto. O cuando tocaba aquí, delante de gente cercana, y sobre todo si era un escenario pequeño, que tienes a la gente muy cercana. Ahí, a metro, claro. Exacto. ¿Eh? Sí, sí, Entonces, sí, sí. bueno, me gustaría que aportes tú también a esto, antes Sí, de, así como broche a... sobre lo que decía, sí que aparte de que de que alguien diga, bueno, pues esta técnica y la pongo en marcha, no es, tampoco se trata de conceder todo el poder a la técnica, sino que de lo que o el truquito que te dé alguien, o lo que vayas leyendo, lo que vayas investigando al respecto. No hace falta lanzarse a terapia de 15 años, sino que No lo uno, creo. claro, que uno vaya viendo tal, pues esto me sirve, esto me ha funcionado, esto no, ahora necesito más ayuda aquí y allá. Es la conciencia, eso es a lo que voy, la conciencia que tú pones en lo que estás haciendo. O sea, no es, vale, hoy voy a tomarme media pastilla en vez de una y a ver qué pasa. Es la conciencia de esa anotación de emociones, o he ido a la entrevista de trabajo y no me han cogido por esto, vale, ¿qué ha pasado aquí? O me han cogido por esto, ¿qué ha pasado? O sea, es analizarte tú lo que va a importar y lo que va a provocar el camino hacia cada vez tener menos miedo escénico o a tener que afrontar miedos mayores, que ya no te van a parecer igual. Lo que pasa es que tú ya estás en otro nivel. Entonces, el que te parecía muy grande antes, ahora ya es un pasito más cercano. Ah, vale, lo supero. Y otro, y otro. Pero es esa predisposición que tú pones a saber qué está pasando dentro de ti Claro. Sí, sí. y Y yo quería encontrar agregar cómo. también, por si la gente no lo sabe, no es que es una cosa que nos pasa a mí solo o a ti, a quien esté escuchando, solo te pasa a ti. Gente de mucha trayectoria como Pastora Soler la ha pasado en un pico muy alto de su carrera, Ujú. se tuvo que bajar de una temporada porque no lo podía seguir, no lo soportaba y a la gente le sorprendía ya porque la procesión se lleva por dentro. Claro, Ter, la famosa youtuber, pelea, no sé si a día de hoy lo ha superado o no, pero y cualquiera que la vea, y me parece una youtuber fantástica, pensaría que no tiene ningún problema ya, porque sale a combatirlo. O sea, claro, sí o es sí, que es y súper tiene su apoyo. valiente, claro, Claro, es exacto. valiente. Ella sale a combatirlo, se pone su espada, o sea, su cámara y sus Claro. luces son su escudo, su espada, se pone delante de la cámara y no sale corriendo. Entonces, digo, podría citar más gente, Joaquín Sabina, muchos artistas, muchos grandes artistas de muchos años, con mucha trayectoria, con mucho éxito, y han sufrido eso, y Ujú. de forma muy profunda. Entonces, y tú también puedes superarlo, tú también puedes crecer, pero no es un recetario de 3 truquitos y tal. Sí, No, en 3 días está una pastita cada 8 horas y se te pasa el antibiótico. No, 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 claro, es un trabajo de por vida, creo yo, además. Pero además es que es un trabajo muy bonito porque te conoces cada vez más, sabes qué necesitas, claro. dónde está lo que te falta y te lo puedes ir concediendo tú o encontrar la manera de satisfacer esas necesidades. Claro, yo también lo cerraría ahí. Tiene que ver con autoconocerte Ujú. y gustarte y querer hacer todo ese camino contigo mismo. Entonces, yo creo que está ahí, en el recorrido. Eso sí que podría ser la frase de, es un Sí, recorrido, ¿no? Es un camino sí. de conocerte a ti mismo. Muy bien. Bueno, pues aquí nos despedimos con este primer videoblog y bueno, semana a semana vamos a subir contenidos de mindset, psicología
o psicología y mindset para los músicos. Eso es. Muchas Me gracias, encanta. Elisa, A ti, Chema. y continuamos este viaje juntos. Un abrazo. Un abrazo, chao. Y bueno, un abrazo a todos vosotros también. Sí, eso es.